chicos, buenas tardes. El día de hoy vamos a empezar nuestro Súmate a él, ¿no? Y el día de hoy estamos viendo un montón de agendas. ¿Qué cosa es una agenda? Una agenda es un recordatorio de nuestra vida. Así que el día de hoy estaremos tocando sobre ese punto. Y bueno, todas estas son mis agendas de todos los años, de tantos, apunto todo. Y bueno, hoy día vamos a hablar de la importancia de una agenda, pero sobre todo hay una agenda más importante que todas que hay en el mundo. Y así que le damos la más cordial bienvenida a Súmate a él. Entonces, vamos a escuchar una canción que también al final vamos a poderla cantar porque tiene mucho significado después de que puedan escuchar ustedes el tema. Así que si la conocen, cántenla porque muchas de nosotros la hemos cantado cuando hemos estado ahí en el templo juntamente, ¿no? Lo único que quiero. Así que vamos a poner la canción. Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrán. Ya no más, sino que cada día ocupe tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La agenda de nuestra vida debe ser que cuando el Señor regrese estemos haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Y por esa razón vamos a orar en estos momentos entregando este tiempo que es del Señor, porque nuestros tiempos están en sus manos, dice la palabra. Así que de esa manera vamos a inclinar nuestros rostros para poder orar, ¿sí? Muy bien, Señor, tú eres el dueño de nuestras vidas, tú eres el dueño de los tiempos también, Señor, que cada día nos permites vivir cuando nos despertamos. Es porque tú quieres que cumplamos realmente tus propósitos. Y por esa razón, Señor, entregamos este tiempo delante de tu presencia porque queremos entender, Señor, que nosotros solamente somos administradores. Tú nos pides que nosotros cumplamos muchas cosas en el tiempo que tú nos has dado a través de esta agenda de vida, Señor, que tú nos has entregado. Permítenos poder entender, Señor, cuál es el propósito de este tema. Bendice a cada menor, a cada maestro, Señor, ábreles el entendimiento a tu palabra
para que no solamente llegue a su conocimiento, sino que también pueda llegar a su vida, de tal manera que ellos quieran realmente cumplir con esta agenda tan importante. Así que Dios, lo entregamos delante de ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces vamos a estar viendo, recuerden, les estaba explicando, todo esto son mis agendas, ¿no? Y aquí yo he apuntado muchas cosas, si yo abro bueno, ahorita no lo puedo abrir, pero si yo abro una de esas agendas, tengo muchos apuntes de programas, de cosas que Dios me ha permitido hacer, y bueno, esa es una colección de todo. Yo no sé si tú manejas una agenda siendo niño, pero sé que los maestros también sí manejan. A veces entre nosotros también nos hemos regalado agendas, ¿no? Pero es importante, pero como les decía, hay una agenda más importante de todas y la vamos a descubrir cuál es. Así que vamos a empezar con la introducción de este tema. Atentos, atentos, porque después van a haber muchas preguntas y ya les voy a estar explicando. Muy bien, atentos entonces, por favor. Ay, Señor. Bueno, hoy día tengo muchas cosas que hacer, pero lo primero es lo primero. Y sí, estoy haciendo el estudio en Corintios. Terminé el libro de Jeremías. Me pareció muy interesante cómo el pueblo de Israel era tan rebelde, ¿no? Y cómo fue cautivo en Babilonia. Y ya, bueno, muy interesante la vida de la iglesia en Corintios. Muchos creyentes lo sabían todo, pero Pablo los exhorta porque los trata como carnales, porque de nada les estaba limitando conocimiento, ¿no? Y eso es lo que los hombres y luego para mostrar mucho discurso. Y esa manera, qué interesante. Pero para nosotros hay un Dios que es Padre, por quien todas las cosas fueron creadas, y para quien vivimos. Amén, para ti, Señor. Y hay un Señor, Jesucristo, por medio de quien todas las cosas fueron creadas, y por medio de quien vivimos. Acá nos habla de que tenemos que tener cuidado de las cosas que hacemos, porque podemos destruir a un creyente débil, por quien Cristo murió. Lo que dice, cuando ustedes pecan contra otros creyentes, al alentarlos a que hagan algo incorrecto o algo malo, pecan contra Cristo. Pueden ser un tropiezo para los más débiles. Y bueno, Señor, al poder entender ese principio también, Señor, para mi propia vida. Y una vez más, te ruego, Señor, y por presente estoy delante de ti, para que estés estudiándome, Señor, lo que tengo que hacer. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Muy bien. Bueno, hoy día es un día bastante cargado y tengo que... pero hay tantas cosas, a veces me olvido, y por eso, ¿saben qué? Tengo una agenda, y acá apunto todo. Esta es mi agenda, y acá apunto muchas cosas, porque después me olvido, y esto me ayuda a poder recordar lo que tengo que hacer. Así que voy a apuntar, ¿sí? Así que ustedes también sería bueno que tengan una agenda, porque la agenda nos ayuda mucho a no olvidarnos, ¿sí? Voy a comenzar a apuntar. Comprar pan y fruta. Preparar el desayuno para mi esposo. Preparar el desayuno también para Melody. Estudiar la Biblia para el tema tiempo con ella. Estudiar la Biblia para el tema tiempo con ella. Orar por la hermana que está con COVID. Sí. Buscar imágenes para el tema de tiempo con ella. Consejería por WhatsApp. Orar por otro hermano que está con COVID. Animar a la hermana que está en problemas. Hacer un alto para cocinar y alimentar. Orar por las necesidades de los hermanos. Almorzar en mi oficina porque vamos a seguir trabajando. Continuar con el tema de tiempo con ella. Ir avanzando el tema bíblico del semillero bíblico. Y también de echando la red, voy a ir avanzando eso, y también de súmate. Dios, también tengo que buscar imágenes, canciones. Ver la dinámica de semillero bíblico, ver dinámica de súmate, de revisar y estudiar lo de echando la red. Ya son las 12. Sí, también tengo que orar antes de dormir por necesidades que durante el día me llegaron por WhatsApp. Pasado mañana es lunes. Todos los lunes hago un proyecto de la casa. Hacer algún proyecto, colocar repisa, coser zapatos reciclados. Limpiar la casa, limpiar las escaleras, ir al mercado para todas. Wow, si no apunto esto realmente me olvido.
cada vez que hago algo, y de repente me acuerdo algo también en el día y lo apunto en mi agenda. Y cuando termino de hacer algo, le pongo un check y ya terminé. Y si de repente algunas cosas no he podido terminar, entonces lo paso para el siguiente día. Y de esta manera mi agenda me ayuda. ¿Por qué? Porque esto es como un diario, ¿no? Donde te permite poder hacer diferentes cosas del día, ¿no? Y de esta manera no olvidas nada, porque es como les decía, yo ya me olvido las cosas, ¿no? Entonces ahora sí tengo que ir a hacer, así que usa tu agenda. A seguir trabajando, pero con mi lenteja saltada con verdura. Nutritivo para mí y para mi esposo también. Hay que seguir trabajando. En este momento estoy haciendo mi tarea de perspectiva, así que tengo que leer bastante. Ya vamos en las 11 y todavía sigo con mis tareas. Bueno, de mi agenda todavía me faltan algunas cosas que ya les pasaré para mañana, porque ahorita ya son las 11 de la noche y ya me voy a descansar. Ya hice mi tarea, ya envié el tema, ya lo envié también a mis grupos. Estoy avanzando lo de Súmate y también tengo que ver el tema de mis... Bueno, no me quedas. Me voy a atender a mis cosas, tengo que comer. Aunque ya son las 11, yo también tengo que comer. Chao.
no se olviden de usar su agenda. Entonces, cuando los expertos sobre las emociones sabrán que yo soy el Señor. No obstante, algunos motivaré de morir en la guerra o por enfermedades o de hambre para que confiesen sus pecados detestables a sus pastores. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Luego, recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, entremécete al comer tu alimento, tiembla de miedo al beber tu agua. Di al pueblo. Esto dice el Señor, soberano acerca de los que viven en Israel y Jerusalén. Con temblor comerán su alimento y con desesperación beberán su agua, porque la tierra quedará arrasada a causa de las violencias de sus habitantes. Las ciudades serán destruidas y los campos quedarán hechos desiertos. Entonces ustedes sabrán. Pero ¿sabes qué? También hay un personaje muy importante que usaba una agenda, pero su agenda no solamente era de su vida, era para todo el mundo. Se llama Jesucristo. Y Jesús usaba una agenda que se llamaba la voz de Dios. Y él tenía muy presente su agenda para poder hacer cada día la voluntad de Dios. Así que vamos a ver qué cosa tenía en su agenda. Así que les invito a poder ver esta parte también. Ya nos vemos. Muy bien. Bueno, esa es la agenda de mi vida. Un poco que quería compartirla para que puedan tener una idea de que cada uno de nosotros cumplimos una agenda en la vida. Y también ustedes saben muy bien que los chicos, ustedes hicimos una tarea de casi de un mes, ¿no? Y donde ustedes habían puesto diferentes días del mes que habían cumplido con una agenda de parte de Dios, ¿no? En su obediencia. Y se acuerdan que había mencionado que habían ganadores, pues vamos a verlos porque ellos recibieron algo por haber cumplido su agenda en su vida. Así que vamos a ver a estos ganadores, ahí algunas fotos. Muy bien. Ahí está Gracia recibiendo sus regalos por haber obedecido la agenda, ¿no? De este mes de calendario. Así que ella fue sorprendida, ahí está su mamá, ya está su bolsa de regalo, ella está muy feliz, me mandó un lindo mensaje, ¿no? Y dando gracias, bueno, gracias a Dios realmente, ¿no? Porque ha sido su testimonio, su obediencia, y porque llenó la agenda de ese mes que habíamos hecho justamente esta tarea. Vamos a ver quién es el siguiente ganador. El siguiente. Muy bien, ahí tenemos a Ángel también, que tuvo el mayor puntaje, ¿no? Dentro de esta agenda que cumplió también en este mes. Ahí él también está disfrutando de este regalo. Y el siguiente, la siguiente. Ahí tenemos a Abigail también, que recibió su regalo por haber cumplido esta agenda. Así que el día de hoy vamos a ver una agenda importante, ¿no? Y es la agenda que recibió también Jesús. Él tuvo que cumplir una tarea importante aquí en la tierra durante los 3 años que estuvo, ¿no? Haciendo su ministerio, pero él también nació como nosotros y vamos a ver todo el desarrollo de esta agenda. Pero, por favor, les voy a pedir que estén muy atentos a las imágenes y también a lo que voy a estar mencionando, porque al final van a haber preguntas y vamos a ver quién es el que va a ganar. Y también vamos a ver el mapa y vamos a ver también los lugares y algunas preguntas que ustedes tienen que responder. Y por esa razón vamos a ver justamente
La agenda de Jesús. Jesús usaba una agenda y la agenda de él se llamaba la voz de Dios. La voz de Dios para su vida. Esta agenda la usaba hace 2000 años atrás. Entonces vamos a ver cuáles son los puntos de la agenda que Jesús cumplió y ustedes tienen que estar muy atentos. Muy bien, siguiente por favor. Muy bien, acá tenemos que Jesús cumplió su agenda antes de nacer. Entonces vamos a ver cómo cumplió esa agenda. Jesús tenía que nacer en Belén. ¿Por qué tenía que nacer en Belén? El texto dice en Miqueas, pero tú, Belén, Éfrata, tan pequeña, dice entre las familias, de ti ha de salir el que va a ser el Señor de Israel. Y Miqueas escribió muchos años atrás. Entonces Jesús sabía que tenía que nacer en Belén. ¿Y qué pasó? Él tenía que cumplir, a pesar de que él estaba en el vientre de su mamá, él cumplió la agenda desde ahí. Entonces vamos a ver en Lucas 2:1, te voy a pedir, les dije que por favor trajeran sus Biblias y unos colores. Abre tu Biblia en Lucas capítulo 2, versículo 1. Rápidamente, ahí lo vas a marcar, el capítulo 2, lo marcas con un círculo rojo porque eso significa que está hablando de Jesucristo, ¿sí? Lucas 2:1 dice lo siguiente. A ver, ahí tenemos rápidamente, hoy día vamos a usar mucha Biblia, así que vamos a ver. Dice, José y María salieron de Nazaret, ¿hacia dónde? Hacia Belén, dice el texto, ¿no? Hacia Belén, porque ellos eran de este lugar y tenían que empadronarse, porque eran descendientes del rey David. ¿Qué había pasado? Ellos estaban en otro lugar, pero como tenían que empadronarse, era la cuenta como que tenían que ser registrados, ellos tuvieron que ir a Belén, porque ellos pertenecían a Belén. Y ellos fueron a Belén. ¿Y qué pasó? Cuando fueron a Belén, María comenzó a tener los dolores, ¿verdad?, del alumbramiento. Y Jesús dijo, no, yo tengo que nacer en Belén, ya estoy acá en Belén, tengo que nacer. Así que comenzó a moverse en la pancita de la mamá, porque él tenía que cumplir la profecía que había sido escrita hace muchos años atrás y él tenía que cumplir la voz de Dios, la agenda. Entonces, ¿qué sucedió? Él nació en Belén porque así estaba escrito. Él no podía nacer en otro lugar, solamente en Belén. Y de esta manera, también, si ustedes pueden ver aquí la figura, esta es la figura, ¿verdad?, del dibujo, pero ustedes pueden ver aquí la figura del lugar exacto en Israel. Ahí está el pastor Juárez, ¿verdad? En este agujero que ustedes ven ahí, en ese agujero, ahí a 10 metros está el lugar donde nació Jesús. Eso es en Israel. Y esa puerta pequeña donde yo estoy entrando, esa es la puerta que entras justamente para poder ubicar ese lugar. Y todos tienen que agacharse porque la puerta es pequeña. Bueno, el significado es que todo el que quiera encontrarse con el Señor tiene que humillarse, por eso se tienen que agachar. Entonces, la palabra nos enseña que cuando Jesús nació, fue envuelto en tiras de tela, fue envuelto y el ángel anunció y dijo que a Jesús lo encontrarían envuelto en pañales y lo encontrarían en un pesebre. Ese pesebre era un pedazo de madera donde comían las vacas o los animales, las vacas, porque no había unas vacas, chanchos no habían en los judíos. Entonces simplemente Jesús nació en un bebedero, un comedero de madera. Y de esa manera Jesús cumplió este punto de la agenda porque nació en Belén. En Belén nació Jesús. Muy bien, vamos a ver, entonces ahí cumple un punto de la agenda de la voz de Dios, que nació en Belén. Vamos a ver el siguiente. ¿El siguiente? Muy bien, y acá vamos a ver qué más pasó en la agenda de Jesús. Jesús creció en sabiduría para con Dios y con los hombres. Y la Biblia dice de que el Espíritu del Señor iba a reposar en él, ¿no? Y de esta manera él iba a entender la voluntad de su Padre, iba a crecer en sabiduría y también en conocimiento, ¿no? Y la Biblia dice en Lucas 2, ahí nuevamente en Lucas 2, versículo 52, dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Acá vamos a ver, esa es la casa real de Jesús.
ustedes van a conocer su casa de Jesús. Así que voy a pedirte, por favor, si pueden mover la figura. A ver, vamos a ver. Muy bien, ahí tenemos la casa de Jesús. Miren qué bonita era su casa, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? Muchos de nosotros tenemos paredes de ladrillo. Bueno, esos eran de un tipo de adobe cocido que hasta el día de hoy está ahí. Y ese era su lugar. Miren este lugar, y por ahí entraban, así era. Y ahí vivía Jesús. Esa es su casa real, ¿no? Y entonces dice que ahí crecía él en sabiduría, agradando a Dios y a toda la gente. Pero cuando él vino aquí, ese Dios, cuando vino aquí a la tierra, tomó forma de hombre, ¿no? Y de esa manera nosotros podemos ver que él cumplió la voz de Dios de la agenda, creciendo en sabiduría y honrando a Dios. Muy importante, ¿eh? Muy importante. Él, siendo Dios, tomó forma de hombre. El siguiente, por favor. Hoy, Jesús, cuando tuvo 30 años, él fue al río Jordán. Y entonces encontró a Juan el Bautista y le dijo que lo bautizara. Y Juan el Bautista dijo, no, más bien tú deberías bautizarme a mí, porque como Jesús era el Mesías esperado. Y entonces Jesús le dijo, no, Dios dice que conviene que tú me bautices. Así dicen las Escrituras. Y como Jesús quería siempre cumplir con la agenda de la voz de Dios, entonces él se bautizó delante de mucha gente para hacer el testimonio. Y si ustedes ven en la foto real, ahí está el río Jordán. Bueno, yo estuve ahí con mi esposo, le dije a mi esposo, bautízame. Entonces me metí ahí al río Jordán y me bauticé, ¿no? Simbólicamente, porque ya yo había sido bautizada. Ay, pero para mí era una emoción poder entrar al mismo río donde entró Jesucristo para poder ser bautizado, ¿no? Entonces, y dice la palabra que cuando él salió del agua, los cielos se abrieron los cielos y vino el Espíritu Santo como forma de paloma. No fue una paloma, fue como forma de paloma. ¿Y qué sucedió? El Señor dijo, este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo. ¿Qué estaba diciendo el Padre? Diciendo que su Hijo realmente le complacía en todo y toda su obediencia le agradaba al Padre. Entonces él comenzaba a cumplir la agenda de la voz de Dios, bautizándose, siendo de testimonio, agradando a su Padre. Eso es muy importante, ¿no? Vamos a ver el siguiente punto de la agenda. Vamos a ver qué más hizo Jesús. ¿Qué pasó aquí? Dice la palabra que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, lo llevó al desierto. Pero Jesús se había preparado 40 días en ayuno y en oración. ¿Y quién cree que estaba en el desierto? Estaba el tunche, estaba Satanás. Y Satanás, él quería que lo adorara. Y le dijo, mira, te muestro todos los reinos de la tierra para que tú me adores. Y el Señor usó la voz de Dios. La agenda de Dios la usó y le dijo, vete de aquí, Satanás, porque escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y dice la palabra que el diablo lo dejó y vinieron ángeles y le servían a Jesús. Jesús usó la voz de Dios para enfrentar al enemigo. Por eso, cuando tú eres tentado, cuando tú eres probado, tú tienes que usar la palabra de Dios para hacer frente al enemigo como lo hizo Jesús. De esa forma tú cumples la agenda de la voz de Dios para tu vida. Por esta razón vamos a ver el siguiente. Vas a hacer la primera tarea. Yo te lo voy a pasar por el PDF y vas a identificar cuáles son las tentaciones en que caes prontamente. Ahí hay una lista de todo lo que de repente son tentaciones para tu vida, de no buscar a Dios y varias cosas, no oras o mientes, etcétera, y tú vas a ir marcando. Después de identificar todas las tentaciones que tienes, vas a poder, al identificar tu debilidad, entonces vas a separar, y ese es el punto de agenda, separa un tiempo del día. De 5 minutos, busca un lugar a solas, ¿sí? Un lugar a solas y ponte de rodillas y pídele perdón a Dios porque no has cumplido
con esta parte de la agenda en tu vida. Y que el Señor te fortalezca y que te dé la fortaleza justamente para vencer al enemigo y de esa manera usar las escrituras para que la palabra pueda ser tu fortaleza, ¿sí? Eso va a ser una de las tareas que vas a hacer. El siguiente, por favor. Muy bien. Jesús también, cumpliendo con la agenda, se fue a Galilea, en ese mar de Galilea. Ahí está la foto real, ahí subimos en ese barco, ¿no? Y Jesús dice la palabra que salió de... A ver, van a ver ustedes mi mano un poquito. Judea está por este lado de aquí, Judea. Y entonces dice que regresó a Galilea. Galilea está por acá, más arriba. Pero primero fue a Nazaret, un poquito más abajo. Y dice, luego salió de allí, siguió hasta Capernaum, un poquito más arriba, junto al mar de Galilea. Está el mar en la región de Zabulón y Neftalí. Y por ahí comenzó a servir Jesús. ¿Por qué se fue a la tierra de Zabulón y de Neftalí? ¿Por qué tuvo que ir a ese lugar? Porque Jesús tenía que cumplir su agenda. Y la palabra dice en Isaías 9:1, en la tierra de Zabulón y Neftalí, junto al mar, más allá del río Jordán, en Galilea, donde viven tantos gentiles, gente que no era judía, Jesús comenzó aquí a predicar y decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Cuál fue el primer mensaje de Jesús? Predicar sobre el reino de los cielos. El reino de los cielos. Ahora, ¿a qué se refiere con el reino de los cielos? En primer lugar, ¿qué tiene que ver o quién creen que gobierna en el reino de los cielos? Yo acá tengo una corona, ¿ya? Y acá me voy a poner la corona, ¿sí? Entonces, ok, muy bien. Voy a hacer algunas preguntas. ¿Quién gobierna? ¿Quién gobierna en el reino de los cielos? Respondan por el chat. ¿Quién gobierna? Dios, correcto. ¿Quién es el rey de este gobierno? Dios, muy bien. Él es el jefe, Él es el rey, Él es el que gobierna, ¿verdad? ¿Quién es el pueblo? ¿Quién es el pueblo? ¿Quién es el pueblo de Dios? Porque si Dios tiene un gobierno, ¿verdad? Entonces, ¿quién es su pueblo? Nosotros. Ahí, ¿saben? La hermana Lady está apuntando quiénes están respondiendo, ¿no? Y vamos a ver quiénes son los que responden mucho más, ¿verdad? Entonces, por eso les mencioné que tienen que estar atentos. Muy bien. Ahora, ¿cómo llegas tú a ser parte de ese pueblo del gobierno de Dios? ¿Cómo llegas a ser parte? A ver, respondan. Pero ¿cómo llegas? ¿Cómo llegas tú a ser parte del pueblo de Dios? Piensen bien. Si nosotros tenemos un rey y hay un gobierno, entregando, dice, tu corazón a Dios. ¿Ok? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cómo entramos a ese pueblo? Ok. Sabiendo la palabra de Dios. Bueno, pero si nosotros tenemos un rey, si hay un gobierno, si hay una instrucción, ¿verdad? Entonces, si yo soy del pueblo de Dios, tengo que vivir de acuerdo a lo que aprendo de ese gobierno. Ahora, si tú perteneces a ese gobierno donde Dios es el rey, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que, en primer lugar, tienes que hablar sobre ese reino, porque tú perteneces a ese reino. Ese reino no es de aquí, de este mundo. Ese reino es el gobierno de Dios en los cielos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros pertenecemos a ese gobierno, tenemos que hablar sobre ese reino, pero también tenemos que evidenciar que pertenecemos a ese reino. Por ejemplo, si yo predico sobre Dios, sobre Jesucristo, lo que hizo en la cruz, y yo predico, etcétera, y que el reino de los cielos, el Señor es el que gobierna, Dios es absoluto, Él es amor, Él es santo, etcétera. Si yo predico sobre Dios, y mi cuarto parece un campo de batalla, que todo está desordenado, la ropa tirada por debajo de la cama, un desastre, ¿realmente estás viviendo de acuerdo al reino de Dios? ¿Dios es el que está gobernando tu vida? ¿O todavía
sigues gobernando tú mismo. Porque una cosa es hablar, pero otra cosa es vivirlo. Entonces acá Jesús, si está cumpliendo la agenda, él estaba hablando, pero a la vez él estaba también viviendo ese gobierno, ¿verdad?, del reino de su Padre. Entonces, por esa razón es que tú, cuando hablas sobre Jesucristo, cuando hablas sobre Dios, también tiene que coincidir con tu forma de vida, ¿no? Con tu carácter, por ejemplo, ¿no? Si yo predico del amor de Dios y me peleo con mi hermano, me peleo con todo el mundo, con el vecino, con el que me vende las cosas en el mercado, yo no estoy evidenciando que realmente represento o que soy del pueblo de Dios, porque parece que mi rey es otra persona, ¿no? Entonces, si yo digo que Dios es mi rey y que estoy dentro de ese gobierno, entonces tengo que evidenciarlo con mi vida, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Es muy, muy importante. Y Jesús lo hacía, ¿no? Muy bien, vamos a seguir en la siguiente, por favor. En la siguiente, bueno, ahí estamos en el mar de Galilea, ¿no? Donde, si ustedes ven por ahí, toda la costa, digamos, de ese mar, por ahí, por todo ese lado, Jesús servía, trabajaba, enseñaba, multiplicaba, hacía todos, casi la mayoría de su ministerio lo hizo por esos lugares, ¿no? Muy bien, la siguiente, por favor. Muy bien, acá estamos también nuevamente en el mar de Galilea y de repente Jesús encontró por ahí que algunos estaban pescando, estaba Pedro, estaba Andrés, y ellos estaban echando la red, ¿verdad? Porque ellos eran pescadores, y en eso Jesús les llama, ¿no? Entonces, Pedro, Andrés, síganme, yo les voy a hacer pescadores de hombres. Entonces, luego llamó a otros más, a Santiago y a Juan. Ahora, ¿cuál fue el propósito de que Jesús llamó a sus discípulos? A ver, ustedes, ¿por qué creen que los llamó? ¿Solamente para que los siguieran? ¿Por qué creen que se hacen discípulos? A ver, respondan ustedes. ¿Por qué creen que Jesús llamó a los discípulos? Él les dijo, les haré pescadores de hombres, ya no de peces, sino de hombres. ¿Qué significa eso? A ver, esa respuesta vale 2 puntos. Vamos, a ver, respondan. ¿Por qué creen que Jesús llamó a los discípulos? Para ayudar a los pescadores. Bueno, pueden seguir respondiendo. Vamos a ver. ¿Por qué creen? ¿Cuál fue la intención, el propósito? Si Jesús había venido a poder dar el primer mensaje del reino de los cielos, del reino de Dios, ¿cuál creen que fue el propósito? Para que prediquen la palabra. Ahí va la palabra a todos. Muy bien, Belén. Para que sabieran lo que es su Salvador, porque para ayudas a Jesús en predicar la palabra, enseñar la palabra, para compartir la palabra. Muy bien, Andrea, muy bien, Fergie, para extender el reino de Dios. Muy bien, Fergie, es para extender el reino de Dios, claro. Si Jesús estaba ya diciendo y hablando sobre el reino de Dios, es lo mismo que le estaba pidiendo a sus discípulos que extendieran el reino de Dios. Entonces, los discípulos comenzaron a aprender qué punto de la agenda tenían que cumplir. No solamente Jesús, sino ahora los discípulos. Pero ahora a los discípulos se agregan todos ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros también creemos en Jesucristo y por lo tanto es nuestra misión el poder realmente predicar la palabra sobre el reino y el gobierno de Dios sobre nuestras vidas, ¿no? Es muy importante. Ahora, ¿por qué se predica sobre Dios? Es para poderle aprender a adorarlo, para aprender a exaltarlo, para honrarle, de esa manera, ¿no? Muy bien, el siguiente, por favor. Ahí apunta, Leidita, todos los que están respondiendo. Y también Jesús enseñó muchas parábolas. Todas las parábolas hablan sobre el gobierno de Dios, hablan sobre el reino de los cielos, todas las parábolas. Entonces aquí tenemos la parábola del sembrador, el trigo y la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza, la levadura que hicieron perder el equipo de flor, parábola del tesoro escondido, la parábola de la red de la pesca. Un montón de parábolas. ¿Por qué Jesús enseñaba a través de parábolas? ¿Saben por qué? Porque la Biblia nos dice que Jesús hacía lo que su Padre hacía. Y si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, entonces Dios enseñaba muchas veces a su pueblo a través también de figuras.
usaba los árboles, usaba la ilustración de los animales, usaba la imagen de las piedras preciosas, usaba la figura del alfarero y la vasija. Y entonces lo que Jesús hizo ver, vio en su padre, él también lo estaba haciendo y él ahora lo enseñaba a través de parábolas. ¿Se dan cuenta? Entonces Jesús nuevamente cumplía la agenda de la voz de Dios. Jesús no hacía lo que quería, él hacía la voluntad de Dios en todo momento. Por esa razón, como tú y yo somos hijos de Dios, vamos a hacer la siguiente tarea. Va la segunda tarea. Por favor, la siguiente. Muy bien. En la agenda vas a encontrar que en las siguientes hojas, ustedes pueden ver hojas vacías aquí, ¿verdad? Y ustedes van a elegir una parábola. Van a elegir una parábola y van a aprender cuál es la enseñanza principal, van a dibujarla, si quieren pueden sacar del internet para imprimirla, ¿no? La van a aprender, lo van a tener en figuras y lo van a enseñar a un familiar que no conozca del Señor, porque las parábolas, ¿qué es lo que aprenden? Sobre el gobierno de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, de esa manera, lo vas a compartir, te vas a tomar fotos, vas a hacer un video, y eso después se lo entregas al mentor, ¿verdad? Pero el propósito es que tú también cumplas ese punto de la agenda de poder expandir el reino de los cielos. Así como Jesús llamó a sus discípulos para ser pescadores de hombres, es la misma tarea que nosotros tenemos. Tú y yo tenemos, es la misma tarea. En diferentes tiempos, pero es la misma tarea porque es el mismo Jesús, ¿no? Entonces, por esa razón es la segunda tarea que tienen que hacer, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a ver ahora el siguiente. Vamos a ver el siguiente, por favor. Muy bien. Acá vemos un montón de cosas que hizo Jesús. Por ejemplo, él sanó a los enfermos. Acá tenemos en estas primeras figuras, tenemos que él sanó a un leproso, ¿verdad? Y le enseña ahí en su brazo cómo estaba, ¿verdad? Todo sarnoso. Y de esa manera Jesús le libró, le sanó, porque Dios tiene esa autoridad. También vemos cómo alimentó a tanta gente, primero a 5,000, después a 4,000 personas, él alimentó a un montón de gente. Luego él también sanó a los ciegos, ¿verdad? Le dio la vista. Y también vemos acá una figura de un hombre que estaba angustiado por su hija, es la hija de Jairo, y se estaba muriendo, bueno, llegó a morirse, pero Jesús le dijo que tuviera fe, y de esa manera el Señor resucitó a la hija de Jairo. Y también vemos que resucitó a Lázaro, ¿no? Y ahí vemos a nosotros al muerto abriendo su ojo, ¿no? Y Jesús le dice que salga de la tumba, ¿no? Y Jesús le ordenó a la muerte y la muerte lo dejó a Lázaro y Lázaro salió vivito y coleando. Entonces, ¿por qué? Porque Jesús tiene poder y autoridad. Ahora que estamos con el COVID, ¿verdad? Y mucha gente está enferma, tú tienes la misma autoridad en el nombre de Jesús para poder orar por la gente que está enferma y que la gente pueda levantarse. Así que ahora vamos a hacer un alto porque la hermana Mónica, la mamá de Miquela, está con fiebre, está con COVID y vamos a orar por ella. Así que todos en el nombre de Jesús vamos a orar. Cierran sus ojos, vamos a orar, ¿sí? Muy bien. Amado Dios, creemos que eres el mismo Jesús que levantó a los muertos, que sanó a muchos, Señor, cuando tú estuviste en la tierra. Eres el mismo, Señor, tú no has cambiado. Por eso queremos rogarte en el nombre de Jesús que por favor extiendas tu sanidad sobre el cuerpo de Mónica y también, Señor, le quites la fiebre a sus hijos, Señor, para que de esta manera ellos estén bien. Y sobre todo, Señor, pon esa confianza y esa fe en la vida de Mónica y también en sus hijos, Señor, para que crean que tú tienes el poder. Tú hablas en tu palabra que tú tienes esa autoridad. También te rogamos, Señor, que consueles el corazón de Cecilia Torres, que acaba de partir su mamá. Te rogamos por ella para que tú le consueles. Y por cada situación, Señor, que se está
levantando en los hogares y muchas hermanas piden oración por hermanos con el COVID. Señor, apelamos a tu misericordia y también a tu poder. Tú tienes autoridad sobre las enfermedades y por eso oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Muy bien, entonces hemos orado, ¿verdad? Hemos cumplido la parte de la agenda de Jesús en estos momentos y vamos a continuar. ¿Qué más cumplió Jesús? Vamos a ver el siguiente. Muy bien, Jesús anuncia su muerte. Uy, Jesús va a entrar a Jerusalén y entonces le dice a sus discípulos, es necesario que vaya a Jerusalén porque ahí voy a sufrir muchas cosas terribles en las manos de los sacerdotes, de los religiosos, de los maestros. Yo voy a sufrir. ¡Ay! Y entonces ellos me van a matar. Miren lo que dijo Jesús, ellos me van a matar. Él sabía cuál era su misión, qué punto de agenda más difícil, ¿no? Entonces Pedro dijo, ¡ah! No, Jesús, ven un ratito, ven para acá. Le dijo, sí, no, vamos a este lado, vamos a ver. ¿Cómo se te ocurre decir eso? ¡Ay! Que ni Dios lo permita, ¿no? Entonces Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, le dijo a Pedro, ¿por qué? Eres una trampa peligrosa para mí. Tú estás viendo las cosas bajo tu perspectiva, pero yo estoy viendo bajo la perspectiva de Dios para mi vida. Y la voluntad de Dios es que yo muera, porque él sabía que él moría por causa de todos nosotros. Entonces, él sabía claramente por qué había venido a la tierra. ¿Qué punto de la agenda más difícil, pero importante? Si él no hubiese cumplido ese punto de la agenda, nosotros estaríamos perdidos, ¿no? Pero el Señor sabía por qué había venido a la tierra y el punto de agenda era muy importante y lo llega a cumplir. Vamos a ver la siguiente, por favor. Bueno, también la Biblia nos habla que cumplió una parte de la agenda bendiciendo a los niños. Dice que muchos se acercaban con sus padres y los discípulos decían, ¡ay! Váyanse. Y Jesús se enfadó y le dijo, dejen que los niños vengan a mí y no les impidan. Y Jesús dice que los atrajo a él y los bendijo. El Señor ama mucho a los niños y cuida de cada uno de ustedes. La Biblia dice que cada uno de los pequeños tienen ángeles alrededor de ellos. Entonces, es lo que dice la palabra, ¿no? Entonces, que los ángeles miran el rostro de Dios cuando alguien, algún adulto, agrede a un niño. Entonces, ahí el Señor está simplemente cumpliendo esta agenda con mucho cariño, con mucho amor. Vamos a ver el siguiente. Uy, acá lo que pasó. Este punto de la agenda es muy tierno. Y ¿saben qué? Era el momento de celebrar la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Era la libertad del pueblo de Israel cuando salió de Egipto, porque ellos eran esclavos. Y la Pascua tenían que matar a un corderito y eso significaba libertad. Y entonces Jesús estaba celebrando la Pascua con sus discípulos. ¿Y quién iba a ser el cordero? ¿Quién iba a ser el cordero? Jesús mismo. Entonces él partió el pan, partió el pan y dijo, este es mi cuerpo. Bueno, simbólicamente. Y después entregó la copa del vino y dijo, esta es mi sangre, que va a ser derramada por muchos. Estaba hablando de su muerte. ¿Y cómo iba a ser su muerte? Él iba a sufrir mucho. Y simbólicamente él estaba compartiendo el pan y el vino. Qué difícil punto de la agenda. Y esa era la última cena aquí en la tierra y él iba a ser el cordero que pronto lo llevarían justamente a la cruz. Pero antes de ir a la cruz, él fue al Getsemaní para poder orar y luego, después de esto, lo iban a arrestar. Pero él seguía cumpliendo, siempre quiso agradar a su padre. Así que vamos a ver el siguiente. ¿Qué pasó? Y ahí vemos el huerto, en la foto real, ese es el huerto de Getsemaní, donde Jesús fue a orar. Y él fue a orar a este lugar y dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa amarga, porque el sufrimiento iba a ser terrible. Pero dijo, que no se haga mi voluntad, que no se cumpla mi agenda, sino que se cumpla tu agenda, Señor.
Y entonces oró 3 veces de la misma manera. ¿Y qué sucedió? Al rato, simplemente él iba a sufrir la traición de uno de sus seguidores, ¿no? Y luego lo iban a arrestar. Él sabía, pero él no luchó en su corazón. Hacer la voluntad de Dios hace que uno no luche en el corazón. Vamos a ver el siguiente. Y ahí estaba. Entonces vinieron los soldados romanos con palos armados y Judas ahí, y entonces llega y ellos dijeron a Jesús de Nazaret, le preguntaron, ¿a quién busca? Le preguntó Jesús. Y entonces ellos le dijeron, buscamos a Jesús. Y entonces él le dice, yo soy. Y cuando Jesús le dijo, yo soy, ellos se cayeron, retrocedieron y se cayeron, porque es la presencia de Dios mismo ante el ser humano que quería atraparlo, ¿no? Y entonces él dijo, no hagan daño a los demás. Él estaba defendiendo a sus discípulos. ¿Por qué estaba defendiendo a sus discípulos? Porque la palabra, la voz de Dios dice y dijo, dejen que los demás se vayan. En el versículo 9, si ustedes pueden ver, porque eso después les voy a pasar, dice, lo hizo para cumplir su palabra, que no perdería a ninguno que su padre le había dado. Dios había entregado a los 11 discípulos a Jesús. Judas no era del reino. Entonces entregó a los 11 discípulos y él no quiso perder a nadie. Y está hablando de su vida física. Por eso le dijo, déjenlos, ¿no? No voy a perder a ninguno de ellos. En esos momentos está hablando de su vida física, pero él tampoco perdió a ellos en el ámbito espiritual, ¿no? Entonces, Jesús no iba a permitir ese daño en la vida de ellos. Por eso es que cuando tú confías en el Señor, entonces Él va a cuidar de tu vida porque Él es el buen pastor. Él sigue cumpliendo la agenda aún estando en el cielo. Él intercede por nosotros, ¿no? Muy bien, vamos a ver el siguiente. Muy bien, y Jesús enseña a estos fariseos que se habían acercado, ellos lo acusaban, lo criticaban, lo perseguían, hacían la vida imposible. Y los fariseos le comenzaron a criticar y le decían, ay, Señor Jesús, tú rompes las leyes igual que tus discípulos porque ustedes tienen la mala costumbre de que cuando van a comer no se lavan las manos. Y entonces Jesús le dice, ay, razón tienen los profetas de decir que ustedes son unos hipócritas, son unos falsos, ¿no? Que solamente me alaban de boca para afuera, pero su corazón está contaminado. Entonces Jesús se dirigió a la gente y le dijo, lo que contamina al hombre no es lo que comen, sino lo que sale de la boca, ¿no? Entonces, simplemente los fariseos se escandalizaron y dijeron, Jesús, ¿qué cosa le has dicho a los fariseos? Los has ofendido a ellos. Mira quiénes son. ¿Qué le has dicho? Y entonces Jesús le dice, toda planta que no es plantada por mi Padre será sacada de raíz. Ahora, los discípulos estaban asustados. Jesús estaba cumpliendo la palabra de Dios. ¿Quién cumplió la agenda? ¿Jesús o los discípulos? Escríbanlo ahí, por favor. ¿Quién cumplió la agenda? ¿Jesús o sus discípulos? Ahí respondan. Jesús, claro, los discípulos estaban asustados, ¿verdad? Se asombraron, ¿no? Se escandalizaron de que Jesús les haya contestado de esta manera, pero Jesús les estaba diciendo la verdad. Cumplir con la agenda de Dios es hablar siempre con la verdad, siempre tienes que hablar con la verdad. Siguiente. El siguiente vamos a ver. Muy bien. Bueno, Jesús fue llevado hacia el sacerdote, hacia Caifás, a Pilatos, y Pilatos simplemente le menciona, ¿qué has hecho? Y Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. Sigue hablando del reino de Dios. Mi reino no es de este mundo. Entonces Pilato le dice, ¿qué eres rey? Y dice, yo vine al mundo para dar testimonio de la verdad.
el reino de Dios, el gobierno de Dios es toda la verdad, es toda, ¿no? Entonces, de eso tenemos nosotros que hablar. Y Pilatos dijo, bueno, este hombre es inocente, no tiene ninguna culpa, pero como estaba dentro del Imperio Romano, lo sacaron y lo mandó a azotar con los romanos. Y la Biblia dice que el látigo que usaron los romanos tenía puntas de plomo. Esas puntas de plomo cayó sobre la espalda de Jesús. Y Jesús en silencio absoluto. La Biblia dice que le pusieron una corona de espinas y le golpearon la cabeza, lo que hizo que esta corona se incrustara y comenzara a sangrar. Y también le pusieron como una capa color púrpura, ¿no? De esa manera. Y cuando Pilato sacó a Jesús, todos los religiosos y todos ellos decían, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Entonces, acá se estaba cumpliendo lo que Jesús le había dicho a sus discípulos, que cuando entraran a Jerusalén, los religiosos y los sacerdotes lo iban a matar, y eso se estaba cumpliendo, y comenzaron por esa razón a castigar a Jesús sin ninguna culpa, ¿no? Vamos a ver el siguiente. Muy bien, acá tenemos la crucifixión, lo clavaron en la cruz, nosotros podemos ver, ¿verdad? Y la palabra se cumple cuando dice que repartieron sus vestidos. Los romanos dicen que comenzaron a repartir sus vestidos, se burlaban de él y que habían echado suerte. Aún en la cruz con su ropa, él estaba cumpliendo todas las profecías porque de esa manera cumplía la agenda. El siguiente vamos a ver. ¿Y acá qué sucedió? Era el mediodía, eran las 12 del mediodía. ¿Y qué pasó? Dice que al mediodía la tierra se oscureció hasta las 3 de la tarde, oscuro totalmente. Y Jesús exclamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús sabía que su misión ya había terminado. Pero miren lo que pasa antes de que él muera. Miren lo que sucede, miren lo que él hace, ¿no? Entonces, él, para poder cumplir las escrituras y cumplir el punto de la agenda, él dijo, tengo sed. Entonces alguien le alcanzó una esponja mojada en vinagre y se lo acercaron a Jesús. Y Jesús tomó de este vinagre y lo tomó. ¿Por qué? Porque las escrituras decían eso. Entonces, cuando él toma, él dice, todo está cumplido, toda la agenda la he cumplido. Entonces inclinó su cabeza y entregó su espíritu. En esos momentos Jesús murió, ¿no? Y dice que hubo un gran terremoto y las rocas se partían. Y como los cuerpos no podían quedarse en la cruz, porque ya llegaba la Pascua, mencionaron que tenían que quebrar las piernas de los que estaban ahí crucificados. Pero la profecía decía que los huesos de Jesús no podían romperse. Entonces rompieron las piernas de los otros que estaban ahí crucificados para que mueran más pronto, y cuando llegaron a Jesús, Jesús ya había muerto. Porque se tenía que cumplir la palabra. Aún la muerte de Jesús fue en el tiempo de Dios, en la voz de Dios, ¿no? Y entonces, ¿qué hizo un romano? Le atravesó con una lanza, y cuando le atravesó salió sangre y agua. ¿Por qué salió sangre y agua del cuerpo de Jesús? Porque en un cordero, un animalito, sale sangre y agua. Y Jesús representaba al cordero que iba a quitar el pecado del mundo. El siguiente, por favor. Y ya estamos a la final. ¡Ay! ¿Qué pasó el día domingo? ¡Wow! ¿Qué pasó? Lo bajaron al cuerpo, lo pusieron en una tumba nueva, porque eso también decían las profecías, y Dios cumplió, aún estando muerto, seguía cumpliendo la agenda. Y el domingo muy de mañana salió María Magdalena y vio la piedra movida y se dio cuenta que no estaba el cuerpo de Jesús, se fue corriendo donde Pedro y Juan, y entonces dijo, el cuerpo no está.
Pedro y Juan corrieron, ella estaba llorando ahí. Entonces Pedro entró y encontró todas las vendas con el que había sido envuelto Jesús. Lo de la cabeza estaba en un lado y lo de su cuerpo estaba en otro lado. Y entonces ahí recién los discípulos entendieron que Jesús les había dicho que iba a resucitar. Entonces los discípulos recién entendieron la palabra, ¿no? De esa manera. Jesús había cumplido su palabra, había cumplido toda la voluntad y también la resurrección, punto de la agenda importante, para, no solamente porque le agradó a Dios, sino para nosotros, porque Él ahora nos puede dar vida, ¿verdad? Vamos a ver, de esa manera con la resurrección venció a Satanás. Vamos a ver el siguiente. Y ahora esta es la última. ¿Qué pasó? Jesús ahora, Él cumplió toda la voz, ¿verdad? Toda la agenda de la voz de Dios. Y ahora Jesús nos deja esa agenda a nosotros. Acá está la agenda, esta es la agenda que Él nos ha dejado a nosotros. Voy a pedir que por favor puedan agrandar. ¿Sí? Puedan agrandar para que puedan ver mejor la figura. Muy bien. No sé si la ven. Acá está. Está toda la agenda, ¿verdad? Con todos los dibujos y todas las cosas. Si tú la puedes ganar, ahora vamos a ver si puedes ganar toda esta agenda, ¿verdad? Y Él nos las ha dejado ahora a nosotros. ¿Por qué? Porque Él dijo, id por todo lugar haciendo discípulos, ¿verdad? Y que tenemos que predicar en todas las naciones. ¿Qué tenemos que predicar? Sobre el reino de Dios. Es lo que hemos aprendido. Es tu tarea y es mi tarea, ¿verdad? Por eso yo les estoy enseñando. Y de esa manera nosotros también tenemos que cumplir con la agenda. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora vamos a... voy a pedirles que en estos momentos vamos a ver el siguiente, por favor, del mapa. El mapa. Okay. Ya, listo. Esto les voy a mandar en PDF. Entonces, aquí, por ejemplo, está el mapa con los lugares que hemos mencionado. Y acá tienes unas figuras que vas a recortar y vas a colocar en el lugar que corresponde, donde cumplió su agenda. Pero en Jerusalén, cuando vayas a Jerusalén, vas a ver que ahí hizo muchas cosas. Quiere decir que muchas figuritas van a ir de ese lugar. Y vas a pegarlo, ¿verdad? Y eso va a ser tu tarea, lo vas a pegar en tu cuaderno y vas a recordar cómo Jesús cumplió toda la agenda de la voz de Dios, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a ver, vamos a cantar la canción que cantamos al inicio y luego entramos a las dinámicas y las preguntas. Así que atentos porque acá siguen los puntajes, ¿sí? Muy bien. Quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día ocupe tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder
amarte de verdad. En mi diario caminar y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Oh, oh. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad. En mi diario caminar y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Oh, oh. Que estemos listos siempre, cumpliendo la agenda de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Y ahora vamos a entrar a las dinámicas. ¿Cómo van a ser las dinámicas? Yo voy a presentar algunas figuras, ¿no? Algunas figuras que hemos estado viendo a lo largo del tema. Presento la figura y tú me vas a decir qué punto de la agenda Jesús cumplió, ¿no? Entonces, de una frase nada más, y de esa manera, y después vas a responder algunas preguntas que van a venir mucho después. Muy bien, entonces vamos a ver, tienes que escribirlo en el chat, ¿sí? Y ahí Lady tiene que estar atenta a poder saber quién va a ser la persona ganadora. Muy bien, vamos a ver con la primera imagen. ¿Qué momento fue de la agenda de Jesús? ¡Vamos! ¿Cuál fue? A escribir, a escribir. Ok, ahí ya hay dos respuestas. Muy bien, listo. Bautizo, se bautizó. Muy bien, hay dos respuestas. Ya solamente con las dos primeras. Muy bien, ahí ya tenemos. Muy bien, la siguiente figura. ¿Qué momento de la agenda? Vamos. Correcto, la última cena. Muy bien, ya ahí tenemos dos respuestas. Ahí apunta, Leidita. Muy bien, ya está, listo. Siguiente. ¿Qué punto de la agenda crucial, terrible, pasó? Ah, todavía no. Observen bien, observen bien. Ok, ok, ya, por ahí hay una, ya está. Ok. A ver, ahí Lady, ya tú vas viendo sufrimiento, esa es la respuesta. Muy bien, sufrimiento, muy bien. Ok, siguiente, vamos a ver el siguiente. Uy, ¿qué episodio es eso? ¿La hija de quién? Estaba, ¿no? ¿De quién es? La hija de Jairo, muy bien, ahí tenemos a Daniela, ok, ok, la hija de Jairo, y ahí tenemos, ok, listo. Vamos a ver el siguiente. Ya, bueno, ahí está, ya está nada, ¿no? Y el siguiente, el siguiente. Uy, ahí, ¿qué pasó? Ah, no. ¿Quiénes son esos personajes? ¿Qué le están reclamando? ¿Qué estaban criticando? Ok, muy bien, reprendiendo a los fariseos, correcto, muy bien, esa es la respuesta. Ya, siguiente. Ahí, ¿qué pasó? A ver, ¿qué está sucediendo? Día magnífico, correcto, resucitó ahí Samuel Coras, muy bien. Samuel Coras y Esteban, resurrección, muy bien, los dos primeros, listo. Siguiente. Uy, ¿qué pasó ahí? ¿Qué dijo? Jesús fue tentado, pero ¿qué le dijo?
3 puntos para el que responde. ¿Qué le dijo? Sin soplar, vamos. Adórame, en pocas palabras, muy bien. Ok, en pocas palabras, 3 puntos para Camila, muy bien, listo. Siguiente. Ay, ahí, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Estaba por el mar de Galilea caminando y ¿qué sucedió? Estaba caminando, hizo discípulos, ok, llamó a los discípulos, correcto. Elena Castorno, que bueno, es de una de sus nietas, debe ser. Ok, muy bien. Claro, llamó a sus discípulos, ¿no? Muy bien, Jesús elige a sus discípulos, correcto, muy bien. Siguiente, vamos a ver siguiente. Uy, acá, ¿de qué les habla? No salió la cruz. Bueno, acá había una cruz, pero no ha salido. Ya, ¿qué les anuncia Jesús? 3 puntos porque me responde. ¿Qué les anuncia ahí? Correcto, les anuncia su muerte. Muy bien, 3 puntos para el primero. Correcto. Siguiente. Uy, acá apareció, bueno, hay dos ya, apareció montada. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué pasó con los soldados? Yo soy, correcto, yo soy. ¿Y qué sucedió? Yo soy, ¿no? ¿Y qué sucedió con los... Se cayeron, muy bien, ahí está, se cayeron, correcto. Muy bien, una respuesta es, yo soy, está bien, pero allá, ahí está la figura, yo soy, ¿no? Muy bien, ok. Y si han puesto se cayeron nada más, es la mitad. Muy bien, entonces, acá, ¿qué pasó? A ver, ¿qué sucedió en los cielos? ¿Qué sucedió? A ver, especifíqueme qué pasó. Hay 3 cosas que pasó aquí, vale 6 puntos. ¿Qué sucedió en el cielo? ¿Qué es lo que hizo Jesús antes de morir? ¿Y qué sucedió con este soldado romano? Ok, ya solamente me están respondiendo una, nada más. Ok, cada uno me está respondiendo una, tienen que ser los 3. Son 6 puntos. Están bien todas, pero solamente me han dicho una. A ver, ya, ya, ok. ¿Qué más? Ahí hay 2. A ver, acá, cuando se puso todo el cielo, Jesús tenía sed y se le dieron. Correcto, ahí hay 2 puntos. Ya, eso ya es una sola. Bueno, ahí hay una de 2 respuestas. El resto está bien su respuesta, pero una sola no me están poniendo. Muy bien, entonces vamos a ver el siguiente. Uy, esto, ¿en la tierra de dónde pasó? ¿Qué profecía se cumplió? ¿Dónde tuvo su ministerio la mayor parte? Esto fue una profecía. ¿En qué tierra fue? Vamos a ver. Si fue a servir ahí fue por una profecía. ¿En dónde fue? ¿Cerca de qué mar fue? Ya, muy bien. Cerca del lago de Galilea. Correcto, muy bien, listo. Ya, ahí hay uno. Siguiente, vamos a ver, siguiente. Uy, esto ya. Ya, a ver, ¿qué cosas pasó acá? Díganme. Creo que la última figura, no lo sé. Vamos a ver, ¿qué sucedió acá? ¿Qué hizo Jesús ahora con la agenda de la voz de Dios? ¿A quién se lo ha dado? Nos entregó la agenda, Samira, muy bien. Muy bien, ok. Samuel Coras, agenda de la voz, correcto, muy bien, listo. ¿Hay otra? ¿Hay otra? Ya no hay, ¿no? Se acabó. A las preguntas, ¿por qué Jesús nació en Belén? A ver, ¿por qué tuvo que nacer en Belén? Respuestas. ¿Por qué se le ocurrió nacer en Belén? ¿Qué pasó?
porque no tenía un lugar para que María de Luz, para cumplir con Dios. Ya, ok, para cumplir la agenda. Muy bien. Gracias, Hidalgo. Muy bien. Ok, muy bien. Ya, segunda, la otra pregunta. Cuando Dios vino a la tierra como Jesús, ¿qué forma tomó? Fácil. Forma de humana, correcto. Humana, muy bien. Ya tenemos ahí respuestas. Muy bien. Tercera pregunta. ¿Cómo crecía Jesús en la tierra? ¿Cómo crecía Jesús en la tierra? ¿Se acuerdan? En sabiduría, muy bien, en sabiduría, correcto, ahí vamos a ver. Listo. Siguiente, cuando Jesús salía del agua después de bautizarse, ¿quién descendió sobre él? No, ya el Espíritu, muy bien, Samuel Coras, el Espíritu Santo, muy bien, Valeria Chávez, el Espíritu Santo, muy bien, correcto. 5. Quinta pregunta, ¿qué le dijo Jesús a Satanás? Aléjate de mí, ¿y qué más? Apártate de mí, Satanás, solo a Dios se adora. Correcto, Samira, solo a Dios se adora. Muy bien. Siguiente. ¿En qué lugar Jesús empezó su ministerio según nos enseñan las profecías? ¿En qué lugar? 2 puntos para el que responde. En Galilea, en Nazaret, en Galilea. Correcto, muy bien. Ya tenemos respuestas. ¿Qué es lo primero que empezó a predicar Jesús? 5 puntos para el que responde. ¿Qué es lo primero que empezó a predicar Jesús? ¿No? Se mencionó algo importante. El reino de los cielos. Muy bien. Y ahí, 5 puntos para los 2 primeros que han respondido. Jesús, Macalupú y Samira. Muy bien, correcto. Octava pregunta. Jesús llamó a sus discípulos para que lo siguieran, pero ¿para qué más? Para predicar, correcto. Keren, muy bien. Para que aprendan la palabra, ya, para predicar es, para predicar. Ok, ya tenemos a Keren, ok. Ok, siguiente. ¿Qué pasó con los soldados cuando él dijo yo soy? Uy, fácil. Se cayeron, muy bien, se cayeron. Ok, muy bien, se cayeron. Listo. 10ª. El látigo que usaron para azotar a Jesús, ¿qué tenía en sus puntas? Plomo. Muy bien. ¿Quién? Camila. Muy bien, muy bien. Plomo. Y bueno, 2, ¿no? Los 2 primeros que respondan. Muy bien. Siguiente. Están acabando las preguntas. Antes de que Jesús muriera en la cruz, ¿qué tuvo que hacer para cumplir las escrituras? No. Beber el vinagre. Correcto. Muy bien. Beber el vinagre. Muy bien. Ok. Siguiente. ¿Quién llegó muy de mañana el domingo y qué sucedió? María. María Magdalena, no es María la mamá, no. María Magdalena, ok. ¿Y qué sucedió? Bueno, es un poco larga, ¿no? Bueno, vamos a solamente respetar María Magdalena porque si no es muy larga la respuesta. Ok. Siguiente, la última creo que es esta. ¿A quién le dejó la agenda de la voz de Dios para cumplirla? 3 puntos, ¿a qué responde?
A nosotros, correcto, Samira, muy bien. ¿A quién dejó la agenda de la voz de Dios para cumplirla? A nosotros, claro, ¿no? Porque ya los discípulos ya no están, ya Jesús está en el cielo, ¿verdad? A la diestra del Padre y quedamos nosotros. Entonces tú y yo tenemos que cumplir la agenda, ¿verdad? Tenemos que cumplir la agenda y bueno, hay que cumplir con las tareas, ¿no? Entonces, muy bien. Vamos a ver después quién es el que tiene mayor puntaje, Leidita. Acá mismo vamos a saber quién se gana su agenda de la voz de Dios. A ver, vamos a ver el conteo. Vamos a apuntar los dos primeros, que hasta tercer puesto vamos a premiarles con la agenda. Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Ya está. Ya, listo. Primer lugar está Esteban Palomino con 17 Bien. puntos. ¿Cuánto? 17 puntos. Ya. Samira con 15 y Camila Carguas con 12. Camila con 12. Muy bien, muy bien. Ya. Ahora cumplir con la agenda, ¿verdad? Así que, bueno, ya estamos finalizando y vamos a orar y vamos a pedir a Esteban, el ganador, que por favor nos despida en oración, agradeciendo al Señor por lo que ha aprendido y que también puedan orar para que todos se comprometan a cumplir la agenda de la voz de Dios. Entonces voy a pedir a Esteban, por favor, si le pueden abrir el micrófono para que nos pueda despedir en oración. Esteban. Gracias, Señor, porque tú estuviste ahí en la cruz por nosotros para que nosotros no estemos ahí. Tú no te dejaste caer por el diablo, que Satanás te quiso tentar, te quiso lanzar para que tus ángeles te atraparan, pero tú le dijiste no al diablo. Gracias por eso te doy. Por favor, Señor, este día te pido que nuestra fe nunca caiga, porque Satanás tiene muchas cosas planeadas para nosotros y podemos caer en ellas. Por favor, Señor, que nuestra fe prevalezca y no caiga. Por favor, Señor. Amén.